Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Qué bueno es encontrarnos una vez más para el estudio de la Biblia. Un grande abrazo para ti, nuestro cariño. Gracias por todos los mensajes, por tu participación, por permitirnos entrar a casa y estudiar cada semana la Biblia. Dios te bendiga por esa linda iniciativa y hoy estamos una vez más juntos. Y cada semana estamos aprendiendo nuevas lecciones importantes, profundizando nuestro conocimiento en la palabra de Dios. Cuando uno tiene raíces profundas en la Biblia, no puede dejarse llevar por filosofía, por posmodernismo, por lo que alguien dice. Por eso la Biblia mismo, o la misma Biblia, nos aconseja y nos orienta que nosotros tenemos que probar todos los espíritus. Aquí la palabra espíritu está colocándose también como persona. Prueben las personas, lo que las personas hablan. Entonces, aquí estamos para que tú puedas comprobar a través de la Biblia. Y estoy con un lindo grupo de personas que también están profundizando su conocimiento en la palabra de Dios. Y ese es el objetivo de este programa, donde nosotros podamos ver qué dice la Biblia y comparar si nuestras creencias están de acuerdo a lo que ella dice, o probablemente sea solo capricho, solo tradición, solo lo que el líder diga. Bienvenido a un capítulo más de Biblia Fácil y hoy vamos a hablar sobre lo que Jesús enseñó acerca de la resurrección. Estoy aquí con mis amigos avanzando capítulo tras capítulo y hoy nos encontramos con ¿qué es lo que Jesús enseñó sobre la resurrección? En el capítulo anterior nosotros hablamos acerca de la muerte y ya vimos que el hombre o el ser humano, cuando hablo de hombre estoy hablando de la humanidad en su conjunto, entonces no tiene un alma, sino es un alma. Y cuando uno muere, el cuerpo vuelve a la tierra y el soplo de vida vuelve a Dios. No existe nada que salga del ser humano. La filosofía griega trajo eso como respuesta a las incógnitas que ellos hacían sobre la muerte. Entonces los muertos nada saben, no están en un lugar ni de tormento, ni disfrutando de la gloria. Ya vimos algunos textos, incluso aquí, la parábola que Jesús contó sobre el rico y Lázaro, ya vimos en el capítulo anterior. ¿Qué cosa dijo Jesús sobre la resurrección? Hay un texto con el cual me gustaría iniciar hoy. Salmo 116:15 dice, estimada es a los ojos la muerte de sus santos. Me llama mucho la atención este texto. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Nosotros ya vimos aquí en programas anteriores también qué significa ser santo. ¿Se acuerdan? Santo no tiene que ver con impecabilidad. Santo tiene que ver con relación, con dependencia con Dios. Entonces, felices los que murieron unidos a Cristo, en los brazos de Cristo. Porque ellos están descansando, sin embargo un día van a resucitar. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Hay esperanza para la muerte. Cuando Jesús se presentó a Juan en la isla de Patmos, vamos a leer porque me encanta ese encuentro. Ustedes saben que de los 12 discípulos, Juan es el único que recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. Imagínense la relación y la confianza. Puedes tomar allí el micrófono, Silvia. Este libro fue escrito cuando él tenía 60 años. Exacto, él ya estaba en la recta final de su vida y recuerda que a él, por silenciar su voz, lo enviaron a una isla de Patmos para que pueda morir. Mas Dios utilizó, ¿verdad?,
aquello que aparentemente era malo y desastroso para un hijo de Dios, para revelarle lo que hoy tenemos como Apocalipsis. Tomen el micrófono cada vez que puedan hablar, porque así todos escuchamos, ¿sí? No, solamente habla, sí. Que en ese entonces esa isla, la isla de Pasmo, era una prisión. Exacto, para los romanos la isla de Patmos era una prisión, porque de paso nadie podía acceder, el mar era turbulento, solamente tenían acceso los soldados romanos, nadie puede escapar. ¿A dónde va a escapar de esa isla? Entonces Juan fue allí a parar por ser un discípulo de Cristo, Fue un cristiano. condenado a morir en esa isla, más los demás apóstoles también fueron a prisión, pero fueron condenados a muerte. Todos los apóstoles tuvieron diferentes muertes. Pedro murió crucificado y él prefirió morir crucificado de cabeza abajo, ¿verdad? Todos los discípulos murieron. ¿Por causa de quién? Por causa del Salvador a quien ellos sabían. ¿Pero por qué dieron su vida? Porque ellos no tenían miedo a la muerte. ¿Y por qué no tuvieron miedo a la muerte? Porque ellos creían que los seres humanos, lo que Jesús dijo, podrán quitarle la vida presente, su cuerpo, su vida presente, pero no podrá quitarles la vida eterna. Vamos a Apocalipsis 1, versículo 18. Me encanta esta expresión. Entonces, versículo 17. Cuando yo lo vi, yo caí a sus pies como muerto. Y él se puso a mi diestra y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de... ¿Por qué dice de la muerte y del Hades? Está hablando dos cosas diferentes. La muerte es la consecuencia del pecado y el Hades es a donde van los muertos. Entonces Jesús dice, yo morí y también fui ¿a dónde? Al Hades, a la sepultura. Pero yo vencí a la muerte y vencí al Hades. Así es que Juan, no temas. Llave, autoridad, yo lo vencí. Y es por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:14 dice, si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra predicación. Claro, ¿para qué predicaríamos si no tenemos esperanza? Si la vida acaba con la muerte. Ahora, por eso es que Satanás quiso impedir la resurrección de Jesús. Cuando Jesús murió, ¿qué cosa hizo Satanás? Mandó una legión de soldados, ¿verdad?, para impedir que Jesús pueda resucitar. ¿Recuerdan allí que Pilato envió soldados para guardar la sepultura porque supuestamente los discípulos lo iban a robar? Correcto. Esa era una estrategia diabólica. Satanás detrás de todo, impidiendo la resurrección. Si Cristo solamente hubiese muerto y no hubiese resucitado, no sería nuestro Salvador. Sería un mártir, sería un héroe, mas no nuestro Salvador. Porque hay muchos que murieron a favor de otros. Pero Cristo murió en nuestro favor, pero venció la muerte. ¿Y qué tipo de muerte venció Jesús? Alguien me preguntó así, pastor, si Jesús venció la muerte, ¿por qué seguimos muriendo? Es que nosotros ya tenemos como herencia la condenación de la muerte, pero no la muerte eterna. Jesús venció la muerte eterna. Por eso tenemos la posibilidad de que aunque morramos, resucitemos y vivamos eternamente. En el Antiguo Testamento encontramos algunas resurrecciones. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? Un milagro con Eliseo, otro milagro con Elías. Y también encontramos en el Nuevo Testamento 3 resurrecciones. Encontramos una más con el apóstol Pablo, ¿verdad?, con Eutico, pero 3 resurrecciones realizadas por Jesús. Presten atención acá. ¿Cuántos muertos había en el tiempo de Jesús? Miles. Pero solamente resucitó 3. Lázaro, el hijo de la viuda de Naín y la hija de Jairo. Y cuando Jesús se acercó a la tumba de Lázaro, Jesús lo llamó por nombre y le dijo, Lázaro, sal. ¿Saben por qué? Porque si Jesús hubiera dicho en un cementerio, sal fuera, todos hubiesen resucitado.
Porque la palabra de Dios que creó todo este mundo es vida. Tiene poder. Cuando se acercó a la hija de Jairo, le dijo, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Por eso cuando Jesús vendrá, solo su palabra bastará para que todos los que murieron en Él resuciten. Solo la orden, porque Él venció la muerte. Juan 5, 28 y 29, ya Jesús había explicado, ya vimos en un programa anterior, no os maravilléis de esto, vendrá la hora cuando todos los que están, ¿dónde dice? No dice están en el paraíso, no, en los sepulcros. ¿A dónde van los muertos? Sepulcro. Nadie está disfrutando, nadie está siendo recompensado, nadie está pagando por sus obras. Eso se verá todavía después. Vamos a verlo en otra lección. Están en los sepulcros, oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Miren, ¿cuándo una persona es condenada? Cuando resucita. Allí va a recibir el pago, la consecuencia de su decisión. Silvia. Pastor, una consulta. Dice que la persona muere y el soplo vuelve a Dios. Exacto. ¿Y cómo están todos en el sepulcro? Porque está el cuerpo. Recuerda que la Y el soplo persona, se fue arriba. recuerda que los seres humanos somos un alma. Tenemos cuerpo. Y este cuerpo es holístico, tiene mente, pensamientos, mas tenemos aliento. Entonces, en la muerte, el aliento. ¿Y dónde queda? ¿No hay espacio físico? No hay espacio físico. Porque la vida, ¿a quién le pertenece? A Dios. Entonces, el ser humano acabó por completo, porque si su aliento salió del cuerpo, que es el soplo de vida, entonces no hay nada más. El cuerpo se hizo polvo. ¿Y el juicio final cuando tenga que...? Entonces, cuando Cristo regrese, los muertos en Cristo resucitarán. El soplo, ¿a dónde vuelve? Al polvo. Y las personas viven. Muy bien, pero habrán dos resurrecciones. En la primera, ¿quiénes resucitan? Los muertos. En Cristo. Ahora vamos a ver en qué consiste la segunda resurrección. ¿Correcto? Muy bien. Él pagó el precio de nuestra redención. La victoria de Jesús sobre la muerte asegura nuestra victoria. Hay un lindo himno que dice, ¿no? Él vive hoy, por eso yo puedo creer en el mañana. Qué lindo, en el futuro. ¿Cuándo ocurrirá la primera resurrección? Ya leímos este texto. El mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, 1 Tesalonicenses 4:16 dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, de nada sirve tantos logros que hayamos tenido en la vida si finalmente vamos a estar perdidos. Jesús dijo, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si quieres, si finalmente pierdes tu alma? Es decir, pierdes tu vida por completo. Te has perdido, de nada sirve. Ahora, entonces existe la primera resurrección. ¿En qué momento? Cuando Cristo regresa. ¿Qué acontecerá con los justos? Ya vimos que ellos serán transformados. Dice 1 Tesalonicenses 4:17, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y ya hablamos del arrebatamiento. El arrebatamiento no es secreto, el arrebatamiento es glorioso. Todos seremos, dice, arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son los ellos? Los que resucitaron. ¿Quiénes son aquellos que resucitaron? Los muertos en Cristo. Muy bien, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahora sí, estaremos para siempre. Entonces, no es que cuando uno muere ya está en el cielo disfrutando y de ahí nuevamente vuelve y de ahí... No. Todos. Si va a haber una recompensa eterna, lo van a recibir todos. Pablo dijo, en aquel día recibiré mi recompensa. Junto a todos los que aman su venida. No es que ahora muero, yo ya voy a disfrutar y allá les espero. No. Voy al sepulcro, pero un día resucitaré. Y junto a todos los que esperan a Jesús, estaremos con Él para siempre.
¿Qué transformación extraordinaria sucederá con los salvos en el momento de la venida de Jesús? Os digo un misterio, no todos dormiremos. ¿Qué significa dormir? Morir, porque la muerte es comparada a un sueño por estar en un estado de inconsciencia. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final de trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, ya les expliqué, sin defecto, ¿verdad? Si alguien murió sin brazo, sin pierna, resucitará completo. Si alguien murió en la situación que haya muerto, completo. Y nosotros seremos transformados, perfectos, mentalmente. Nuestra naturaleza pecaminosa es arrancada. ¿Recuerdan qué momento se llama esto en la salvación? La glorificación, donde somos transformados completamente. Alejandro. O sea que cuando muramos, nos convertimos en polvo. Cuando regrese el aliento a nosotros, de nuestro Padre, somos una vez más seres vivos. Nuestro cuerpo vuelve a formarse como era antes. Exacto. Solo pero que en forma con perfección. Perfecta. Y ahí pero ¿sabes con quiénes sucederá eso? Con los que murieron en Cristo. Porque los que resuciten en la segunda resurrección no resucitarán transformados, resucitarán así como murieron. Porque ellos ya estarían condenados. Claro, porque ellos solamente resucitan para recibir su pago. Recuerda que Jesús dijo 2 resurrecciones, uno para vida, el otro ya no. Y el ya otro es para la muerte condenación, eterna. para muerte eterna. Sin embargo, los demás recibirían la vida eterna. Exacto, los que murieron en Cristo y aquellos que esperaron a Cristo serán transformados. Entonces, el muerto en Cristo resucita transformado. El que espera vivo a Jesús es transformado en un cerrar, en un parpadeo y en un abrir de ojos. Y dice, juntos, ¿verdad? Los que resucitaron. Por eso es que las familias son reunidas. Imagínense ese encuentro, ¿verdad? Después de tanto tiempo, abrazar nuevamente a ser querido. Y ahora la felicidad es mayor. Porque no solamente me encontré con el ser que perdí, sino ahora voy a encontrarme con mi Salvador. Yo lo esperé tanto tiempo. Por eso es el día más glorioso. Sí, Giselle. Mi consulta era porque hay una parte que a mí me confunde un poco, que es en la parte de la segunda resurrección, y algo que tiene que ver con el milenio. Ahora vamos a explicar justamente ese tema. ¿Ah? ¿Cuándo ocurre la segunda resurrección? Ahora Pablo dice, lo corruptible se vestirá de incorrupción, lo mortal de inmortalidad. ¿Cuándo seremos inmortales? Cuando Cristo regrese. Muy bien. Ahora sí, vamos al otro. Los salvos resucitarán entonces glorificados. ¿Cuándo ocurrirá la segunda resurrección? Voy a contestar entonces tu pregunta, Giselle. Vamos a Apocalipsis. ¿Ah? Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 y versículo 6. Por favor, yo quiero que este texto ustedes lo subrayen. ¿Ah? Y lo puedan tener en mente. 20, 5 y 6. Miren, dice así. Pero los otros muertos. Ojo con la palabra otros. ¿Está bien? Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esto es la primera resurrección, es decir, los primeros resucitaron cuando Cristo volvió. Versículo 6. Bienaventurado, ¿qué significa bienaventurado? Feliz. Bienaventurado y santo. ¿Qué significa santo? El que vivió con Cristo. Muy bien. El que tiene parte, ¿cuándo dice? En la primera resurrección. O sea, el que resucitó en la primera resurrección. El que formó parte de la primera resurrección. Es decir, porque es para resurrección de vida. ¿Recuerdas quiénes son los que resucitan cuando Cristo viene? Exacto. Ahora dice, bienaventurados que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte, ¿qué cosa es la segunda muerte? La muerte eterna. Porque la primera muerte es esta muerte. Hoy muero, morí. Pero cuando Cristo regresa, me resucita. Entonces, si yo soy resucitado, ya no tengo parte en la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? La muerte que no tiene esperanza. Porque es muerte eterna. Y dice, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Uf, qué lindo.
Muy bien. ¿De quién está hablando? De aquel que resucitó en la primera resurrección. Pero dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿cuánto? 1000 años. Ahora, présteme atención acá. Hay 2 resurrecciones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Puedes tomar el micrófono? Pero a continuación dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. de su prisión. Correcto. Ahora te explico en un cuadro, ¿te parece? Muy bien. La primera resurrección, ¿quiénes resucitan? En Cristo. ¿Para qué resucitan? Para ir al cielo. ¿Junto con quién? Con aquellos que son transformados porque esperaron a Cristo. ¿Cuándo ocurre la segunda resurrección? Después de los 1000 años. Presten atención acá. Cristo regresa, los muertos son resucitados y junto con aquellos vivos que esperan a Jesús, son arrebatados gloriosamente y están en el cielo por 1000 años. ¿Qué van a hacer allá? Tranquilo, vamos a ver las próximas lecciones. Sin embargo, después de 1000 años, dice que hay otra resurrección. La segunda resurrección. Vamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es diablo y Satanás, y lo ató por ¿cuánto dice? Por 1000 años. Entonces, ¿qué significa que Satanás sale de su prisión? Porque tú demostraste ese texto. Satanás es suelto. ¿Qué significa estar suelto? Significa, primero, Satanás atado, recuerda que Apocalipsis es un libro simbólico, significa que él no puede más engañar a nadie, porque todos están muertos. Pero después de los 1000 años, Satanás es suelto. ¿Qué significa suelto? Porque existe la segunda resurrección. ¿Y quiénes resucitan? Todos los perdidos. Entonces él es suelto, libre. ¿Para qué? Para engañar. Ahora vamos a ver qué cosa sucede. No pierdan esta hilación. Miren, ve. Vamos al versículo 7 al 10. Ahora nuevamente, Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás suelto de su prisión y saldrá, ¿a qué dice Silvia? ¿Qué significa entonces que está suelto? Tiene libertad. Porque recuerda que cuando los justos están en el cielo, los muertos están en sepulturas. ¿A quién va a engañar el diablo? Está prisionero. Pero cuando nuevamente ocurre la resurrección, entonces él es suelto. ¿Pero para qué sale? Para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. 4 ángulos de la tierra significa totalidad de la tierra. ¿Y qué dice? Gog y Magog. Ahora les explico qué significa eso. A fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. ¿Quiénes son los que resucitaron aquí? Los impíos. Puedes tomar el micrófono. Ya, ok. O sea, se fueron arrebatados los que murieron. Está en el cielo. Pero quedó aquí en la tierra los que están muertos, que no creían en Cristo. Exacto, quedaron en sus sepulturas. Pero también hay personas vivas que sí, quedaron. Los vivos, ¿qué cosa vimos en la venida de Jesús? Que serán muertos con el resplandor de la venida de Cristo. Ya no me acuerdo. Entonces, la tierra no queda nada, está vacía. Ya. Todos están muertos. Claro. Por eso Satanás está en prisión, porque no tiene a quien engañar. Claro. Ahora, cuando existe esta resurrección, dice que los reúne, dice, a Gog y Magog. Gog y Magog era el nombre de 2 naciones paganas que estaban en contra del pueblo de Dios. ¿Por qué está utilizando? Es como aquí usa el nombre de Babilonia. No lo está usando de manera literal, sino de manera simbólica para representar la confusión. Gog y Magog significa que este pueblo se levanta para ir en contra de ¿quién? De Dios. Porque Gog y Magog eran naciones enemigas del pueblo de Dios. Sigan leyendo por favor conmigo. Versículo 9. ¿Qué dice allí? Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿En qué momento ocurre eso? Miren, leen el versículo 20, 21.
vi un nuevo cielo, la nueva tierra. Eso ocurre, claro, cuando ya Dios termina con el pecado. Dice que el mal ya no existe más, todas las cosas viejas ya pasaron, ¿verdad? La tierra, el cielo y la primera tierra habían pasado, el mar no existe más. Yo, Juan, vi la nueva Jerusalén descender del cielo. A ver, présteme atención acá. ¿Qué sucede después de los 1000 años? La nueva Jerusalén desciende. Pero cuando está descendiendo del cielo, ¿qué cosa hace Satanás? Engaña y reúne a todos los que resucitaron. Y dice, ¿qué cosa le dice? Vamos a atacar esa ciudad, porque nosotros somos más. Miren, son poquitos. Nosotros somos más. Es la última mentira. Y todos se van, solo que cuando están por luchar contra la ciudad, entonces viene el castigo para los impíos para acabar con el pecado para siempre. El fuego no fue hecho para el ser humano. ¿Saben para qué fue hecho el fuego? Estamos aquí en Biblia Fácil, tu programa de estudio de la Biblia. Y ya sabes que aquí tengo un curso bíblico en mis manos y este curso es totalmente gratis y puede llegar hasta tu casa. Solo tienes que enviarnos un WhatsApp al +5512 98 100 14 60. Es totalmente gratis. Aquí vas a comprender a mayor profundidad todas las enseñanzas que estamos desarrollando aquí en esta temporada. Estamos hablando sobre las 2 resurrecciones. Alejandra, ¿tenías una pregunta? Sí. Antes de ir a la pausa, tenía la pregunta. Bueno, más bien un comentario. Que el plan de Dios en... tenerlo, digamos, encadenado o encarcelado a Satanás, en sí era luego soltarle, porque él pensaba ya eliminarlo tanto a él como a los impíos. Cuando se habla de que el diablo esté en prisión, significa que él no puede engañar más. No es que, el plan de Dios es destruir el pecado por completo. ¿Quién es el autor y el primer rebelde? Satanás, y él llevó a la perdición a millones de personas. Entonces, como los impíos están muertos y los justos están en el cielo, después de 1000 años hay una segunda resurrección. Solo que en esta segunda resurrección, Jesús dijo que sería para condenación. Y es por eso que ahora sí, Dios, para entregar una vez más la tierra recreada y renovada a sus hijos, tiene que acabar con el pecado. Claro, y su plan fue tan perfecto. Exacto. Que reunió a Satanás con sus ángeles, a los impíos y todos, están todos juntos, ¿correcto? Y ahora entonces viene el castigo para ellos. Solo que aquí hay un asunto interesante. Podemos seguir leyendo el capítulo 20, ¿sí? Vamos a leer el versículo 9. Subieron la anchura de la tierra, rodearon el campamento y la ciudad amada. De Dios descendió fuego del cielo, o Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Allí dice los consumió. ¿Qué significa consumir? Los acabó. Pero acá hay un versículo 10. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Bestia es un poder religioso que aparece en el libro de Apocalipsis, que engaña también a las personas. Y el falso Cristo está hablando de todos aquellos que siguieron sus creencias. Muy bien, vamos aquí. ¿Qué cosa es lo que lleva a las personas a creer en un tormento eterno? Este texto. Entonces van a encontrar otros textos que dice fuego eterno, tormento eterno. Entonces, ¿qué cosa piensan las personas? Algunos dicen, cuando tú mueres, vas al tormento. Eso ya dijimos que la Biblia no dice. Otro dice, no. Entonces, el tormento eterno, ¿cuándo comienza? Cuando Dios los va a lanzar al lago de fuego. Entonces, ellos van a estar eternamente quemándose. ¿Ya escucharon ustedes la doctrina del tormento eterno? Préstenme atención aquí, por favor. Apocalipsis tiene un lenguaje simbólico. Y aquí yo voy a presentar por lo menos 4 cosas para entender a qué se refiere la Biblia cuando habla de tormento eterno o fuego que no se apaga. Hay personas que creen que ahora hay personas que están en el tormento y están atormentándose. Hay libros que se han escrito sobre eso, de personas que dicen que supuestamente visitaron el infierno. Tranquilos. Si existe tormento eterno, Dios no es amor. Dios es injusto. Y les voy a dar todas las razones. Y luego les voy a explicar qué significa tormento eterno. Presten atención. Quiere decir que si una persona murió en el tiempo de Adán y está en el tormento eterno, está 6,000 años quemándose. Y Satanás sigue suelto. Otra cosa. ¿Por qué sería Dios injusto? ¿Cuántos años vive hoy el ser humano? Ponle 100 años. Estoy colocando algo que es un sueño, ¿verdad? Es un deseo. Présteme atención acá. 100 años te rebelaste contra Dios y Dios, por castigarte, eternamente te va a quemar. ¿Eso es justo? Eso es desfigurar el carácter de Dios. ¿Cómo por 100 años de pecado voy a quemarme eternamente? Eso no es justicia. Pastor, pero la Biblia dice, tranquilo, espera todavía un momento más. La doctrina del tormento eterno presenta un Dios sádico, un Dios que disfruta ver que otros se queman eternamente. Ahora, eso no significa que los impíos no reciben el castigo. Dios es justo y en su justicia, por eliminar el pecado, va a acabar con aquellos que se aferraron al pecado. ¿Y qué es fuego eterno? Todavía no llegamos ahí. La palabra eterno en la Biblia está en 2 términos. En hebreo es olam, ¿correcto? Olam. Y en griego, aionios. ¿Qué cosa es eterno? Olam y aionios. ¿Qué significa olam y aionios? Significa tiempo eterno con fin o tiempo o eterno sin fin. Y esto para nuestra mente no entra, ¿no? ¿Cómo eterno va a tener fin? Está loco. No, usted está loco. Tranquilo. Vamos a la Biblia. Y ahora le voy a explicar cuándo es eterno con fin y eterno sin fin. Vamos a Primera de Crónicas 28:4. Si me ayudan allí leyendo también, excelente. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 4. ¿Estamos ahí? Antiguo Testamento, Primera de Crónicas 28:4. ¿Alguien lo tiene? Hasta que lo encuentren, yo voy a ir leyendo. Primera de Crónicas 28:4. ¿Tiene Sebastián? Lee, por favor. Escuchen lo que dice. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre.
y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. ¿Saben qué palabra está usando aquí? Olam. ¿Qué cosa es Olam? Eterno. Solo que aquí está traducido como perpetuo. ¿Perpetuo no es un sinónimo de eterno? Correcto. ¿Qué palabra estás usando aquí, David? Olam. Es decir, Dios me eligió para ser rey de Israel eternamente. Eternamente. Wow. ¿Está usando qué palabra? Olam. Vamos al capítulo 29, versículo 27. Dice así: el tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años, 7 en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Ahora, pastor, la Biblia se está contradiciendo. Acá dice que Él va a ser eterno y aquí murió. ¿Cuál de los dos textos tiene la verdad? Los dos. ¿Por qué los dos? Porque Olam significa eterno mientras vive o mientras dure. En otras palabras, la palabra Olam, cuando está asociado a algo que es realmente eterno y es Dios, significa que es eterno sin fin. Pero cuando está asociado la palabra Olam, eterno, a un ser humano o a un objeto que es mortal, significa eterno con fin. Mientras vive, es decir, mientras Él vivió, fue eterno, pues, ¿verdad? Eterno mientras Él estuvo vivo. Ahora, presten atención aquí. La palabra Olam y Aionios, entonces, depende del objeto temporal. Significa mientras dure, pero, no, pastor, usted está equivocado. Entonces, ¿la vida eterna es un tiempo que tiene fin? No. ¿Por qué? Porque la vida eterna, ¿a quién es el objeto de la vida eterna? Dios. Y Dios no tiene fin. Por eso es que cuando eterno está asociado a Dios, no tiene fin. La vida eterna es eterna, porque el objeto no es el ser humano. ¿Quién es el objeto? Dios. Y en el ser humano tiene eternidad porque Dios se lo concede. Cuando la palabra Olam está ligado al ser humano o a un objeto que perece, es eterno mientras dure. Por eso, David fue eternamente rey mientras vivió, porque no hubo otro. Era eterno con fin, eterno mientras dure. Muy bien. Ahora, otro asunto. Si las personas van a estar en el infierno quemándose eternamente, tenemos un problema serio. ¿Cuál es el problema? La vida eterna no es para todos, es solo para los hijos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Si solo los que creen en Él tienen vida eterna, los que no creen en Él, ¿tienen vida eterna? No tienen vida eterna. Entonces, si no tienen vida eterna, ¿cómo van a ser quemados eternamente? ¿Están comprendiendo ese asunto? No pueden, porque para ser quemados eternamente hay que vivir eternamente. ¿O no? Y la Biblia dice que vida eterna le pertenece solamente ¿a quién? A los que creen en Cristo. Entonces la doctrina de que se va a estar quemando por la eternidad, ¿en qué sentido es eterno? Mientras dure. Ahora les voy a explicar algo más. Muy bien. Entonces, si ellos están quemándose eternamente, Dios no tiene poder para eliminar el pecado. Porque mientras haya pecadores, hay pecado. ¿O no? Porque si hay pecadores que se siguen consumiendo, el pecado continúa. Vamos a Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Me encanta este texto. El último libro del Antiguo Testamento. ¿Está bien? Malaquías capítulo 4, versículo 1. Ciertamente viene el día ardiente como un horno. Y mira lo que dice: serán como estopa los soberbios y todos los que hacen maldad.
aquel día vendrá, los abrazará y no les dejará ni raíz ni rama. ¿De qué día está hablando? De la destrucción. Entonces, cuando dice el fuego va a ser eterno, entonces Dios no tiene poder para eliminar el pecado. El diablo va a seguir existiendo eternamente, porque si sigue quemándose eternamente, quiere decir que tiene vida eterna y va a existir eternamente. ¿Qué significa entonces tormento eterno en la Biblia? ¿Quieren comprenderlo de verdad? Vamos a un libro antes de Apocalipsis, Judas. Judas, es chiquito, tiene solo un capítulo, nada más, por eso es que hay muchos que les es difícil encontrar. A mí también me es difícil encontrar. Judas, versículo 7, ¿está bien? Hasta el versículo 9. Dice así: también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habían fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, ¿qué cosa dice? Sufriendo el castigo del... Yo les pregunto, ¿Sodoma y Gomorra sigue ardiendo hasta hoy? No. Pero aquí dice que está en el fuego eterno. Eterno mientras duró. De eterno hasta que se acabó por completo. Entonces, cuando dice que ellos serán eternamente, está diciendo que serán eliminados por completo. El pecado no existirá más y será eterno mientras la materia dure. ¿Correcto? Mientras la materia dure. Otra cosa, pues si nosotros vamos a Isaías 34:10, vamos a encontrar una vez más, vamos ahí para poder confirmar incluso, porque esto no debe quedar duda. Dice así, hablando acerca de Edom: no se apagará ni de día ni de noche y para siempre subirá el humo. ¿Hasta ahora está subiendo el humo de Edom? No. Entonces, eterno mientras haya materia. Acaba la materia, acabó. Porque la palabra Olam no está asociado ¿a quién? A Dios. Cuando está asociado a Dios, entonces es eterno sin fin. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, otra cosa. Si el lago de fuego existe para siempre, entonces el castigo es injusto. Les voy a explicar por qué. Ustedes darían la misma pena, si ustedes fueran jueces, a uno que robó un celular y a otro que cometió un asesinato. ¿La misma pena? ¿Darían la misma pena? Y nosotros somos pecadores e injustos. Ahora, si Dios va a colocar a gente atormentándoles para siempre, Dios es injusto. Porque habrá tanta gente tan buena que se perdió solo por rechazar a Cristo. Entonces Dios los va a castigar eternamente, cuando la Biblia dice que incluso el castigo es proporcional. ¿Quieren ver el texto? Y de ahí paso para Silvia. Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48. Lucas capítulo 12, versículo 47 y versículo 48. ¿Estamos listos ahí? Dice allí, ¿alguien lo encontró? ¿Puede leer, por favor? ¿Qué dice? Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Gracias. ¿Qué está enseñando Jesús? La proporcionalidad del castigo. Cuando venga ese fuego que consume, el último en morir será Satanás, porque él fue culpable por todos los que murieron. Habrán personas que serán fulminadas rápido, eterno mientras dure la materia. Otros sufrirán un poco más. Pero ¿qué cosa dice la Biblia en Malaquías? En ese mismo día no quedará ni raíz ni rama. ¿Qué significa eterno aquí? El fuego que no se apaga ni de noche ni de día, que es eternamente eterno mientras dure. Porque cuando Cristo venga para dar aquí el castigo a ellos,
acabará con el pecado para siempre. Por eso en el capítulo 21 de Apocalipsis, ¿qué cosa dice? Las cosas, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no existirá nada del pasado. Silvia, ¿tenías una pregunta? Sí. ¿A qué se refiere cuando dice, y el mar entregó los muertos que habían en él? Exacto. Es que sabes, Silvia, no importa la situación en la cual una persona haya muerto, está tomando la figura del mar. Muchas personas murieron en el mar y sus cuerpos fueron tragados por tiburones. Muchas personas murieron en circunstancias donde no fueron velados. Muchas personas murieron y nadie encontró sus cuerpos. Ellos, cuando dice entre